Saludos a todas las personas que estén viendo este video. Nosotros somos Valentina Melero, Iván Moya, Ignacio Molina y Javiera Montero. Somos estudiantes de primer año de bachillerato en la Universidad de Santiago de Chile y estamos aquí para debatir sobre la tercera ola del feminismo y sus efímeros logros. Bueno, en esta presentación comenzaremos con una contextualización sobre la primera, segunda y tercera ola del feminismo para adentrarnos de manera informada a lo que viene siendo la historia del feminismo y así poder continuar con nuestra postura. Luego presentaremos nuestra hipótesis y tesis, la cual afirma que la tercera ola del feminismo no fue un verdadero triunfo. Después respaldaremos esta postura con nuestros argumentos. El primero habla sobre el impacto que tuvo la religión en la polarización entre mujeres feministas y el segundo trata sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Siguiendo a esto, hablaremos sobre la relevancia de nuestra postura en la actualidad, acudiendo a noticias sobre aborto actuales, tanto a nivel mundial como nacional. Por último, terminaremos con una reflexión sobre el movimiento hoy en día en periodo de la cuarta ola feminista y cerraremos con una bibliografía donde se comentarán los textos utilizados para la realización de esta exposición. Para comenzar, el pensamiento crítico y el análisis de sucesos históricos son algo fundamental para evidenciar lo que ocurre en Estados Unidos en 1960. Debido al agitado contexto social que se vivió, gatilló una serie de manifestaciones tanto estudiantiles, obreras, raciales, de identidad homosexual y feministas. En esta circunstancia, nos llama especialmente la atención lo que ocurre con la tercera ola feminista, debido a que constituye una sucesión de etapas en donde la mujer se da cuenta de que su problema personal pasa a ser un problema de género. Es por esto que es necesario definir el concepto, que según Samara de las Heras, corresponde a toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica que tiene por objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres, y lograr así una sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva de todos los seres humanos. En efecto, cuando se define como movimiento social, implica que la mujer debe luchar por sus oportunidades, derecho y respeto que al hombre se le otorga por su género. Remontándonos a sus inicios, la primera ola feminista surge en el siglo XVII y el siglo XVIII. Fue la primera vez en la historia en que las mujeres se juntan para luchar por un objetivo en común, sus derechos. Pese a su esfuerzo, no consiguieron grandes logros, debido a que fueron brutalmente reprimidas. Sin embargo, lograron establecer y definir las problemáticas sociales y sus objetivos por cumplir. A continuación, en el siglo XIX, surge con más fuerza la segunda ola feminista, denominado movimiento sufragista, ya que en 1917 lograron el sufragio femenino en Inglaterra y en 1920 en Estados Unidos. Además, definieron el concepto de sororidad como amistad entre mujeres, reemplazaron el de fraternidad por algo más inclusivo como solidaridad y encontraron métodos de lucha pacífica que las ayudaron a cumplir sus objetivos. Finalmente, es en 1963 cuando surge la tercera ola feminista, con peticiones que iban más allá de la independencia política, sino que buscaban la equidad de género, fomentando la participación y la conciencia de sus compañeras. Aspiraban a la independencia sexual, al trabajo, a la emancipación del hombre y al derecho al aborto, entre muchos otros objetivos. A continuación, Ignacio Molina profundizará más sobre nuestra postura del tema. Muchas gracias. Gracias por el pase, Javiera. Bueno, tal como venías exponiendo, la interrogante que surge a partir de la culminación del movimiento es la siguiente. La tercera ola del feminismo fue una victoria tanto para su país de origen como para Chile. Nuestra postura ante esta inquietud es que, si bien la tercera ola feminista obtuvo logros a corto plazo, esto no significó un triunfo para el feminismo. Antes de adentrarnos en las razones por las cuales justificaremos nuestra postura, cabe destacar
que existen diversas maneras de abordar la pregunta en cuestión, puesto que la tercera ola trajo consigo una perspectiva mucho más amplia y más profunda que las anteriores, ya que abarca tanto la independencia política como la búsqueda de equidad entre ambos géneros, debido a la constante desigualdad, discriminación y repudio que existe hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. A raíz de esto es que también se definen otros objetivos tales como lograr la emancipación de la mujer, el derecho al aborto, el derecho al trabajo, lograr la independencia sexual, entre otros. Pero, ¿qué sucede con la religión? ¿A qué se debe la disyuntiva entre el movimiento y las diversas creencias? A continuación, entraremos en los detalles que avalan nuestra postura. Por un lado, la religión juega un papel importante coartando al movimiento, ya que era muy influyente entre la población de la época, generando una norma social en que las mujeres se casaran jóvenes para tener hijos y así cumplir el concepto de familia nuclear. Es por esto que Andrea Wies-Woss, en su escrito La tercera ola feminista, cuando la diversidad, las particularidades y las diferencias son lo que cuentan, expresa lo siguiente: muchas jóvenes no están familiarizadas con las ideas feministas y aún así les desagrada la idea de ser asociadas con las imágenes negativas que el concepto feminista trae a la mente de diversas personas. En consecuencia, cuando el movimiento exigió sus derechos, como la libertad de sus cuerpos o el derecho a la maternidad independiente de su orientación sexual, se juzgaron entre ellas, fragmentando así el movimiento, ya que iba en contra de lo estipulado por la Iglesia, restándole seriedad a la ideología. De esta forma, se percibe un quiebre en el movimiento, siendo uno el feminismo radical, que manifestaba que la raíz del problema es el patriarcado como forma de dominación y la única solución era su derrocamiento. Y el otro corresponde al feminismo liberal, que solo busca la igualdad e independencia política, económica, laboral y social a través de métodos pacíficos. De igual forma, ocurre en Chile, pero por razones diferentes. Por un lado, existe un aumento del 43,7% en la empleabilidad de las mujeres, lo que resulta positivo. No obstante, seguían limitadas a labores designadas a sus roles de género. En esta misma línea, Betty Friedan expresó que la posibilidad laboral de las mujeres no era un triunfo, ya que realizaban doble trabajo, el de su empleo y los quehaceres del hogar. Por otro lado, el 56,3% de mujeres restantes se veía incapacitada para trabajar debido a la gran exigencia que les demandaban los quehaceres del hogar, a lo que Felicitas Klimpel menciona que muchas de ellas se encuentran imposibilitadas por el número de hijos o por el exceso de trabajo doméstico para desarrollar una actividad remunerada. De esta forma, se podría evidenciar que la tercera ola del feminismo no es realmente un triunfo, ya que la sociedad fragmentó el movimiento y su propósito inicial. Ahora doy paso a Iván, quien seguirá con las razones que fundamentan nuestra opinión. Así es, Ignacio, muchas gracias. Por otra parte, en el año 2015, el noticiero CNN evidenció casos de diferencias salariales entre ambos géneros y se comentaba que esta brecha tardaría 118 años en cerrarse. Asimismo, se observa que las mujeres ganan 2/3 menos que los hombres por un trabajo similar. Al mismo tiempo, el canal 24 Horas demostró que en Chile la discriminación hacia la mujer le hace ganar un 15% menos que el hombre. Igualmente,
Cuando una mujer con descendencia busca empleabilidad laboral, esta discriminación aumenta. Estas situaciones ocurren pese a la ley promulgada en 1964 por el presidente John F. Kennedy, denominada Ley de los Derechos Civiles, en donde se establece que la discriminación, ya sea por raza, por color, sexo, origen, tendría sanciones penales. Asimismo, la ley de género que instaura no se puede segregar en escuelas, lugares de trabajo o instalaciones públicas. Es posible que la violación de estas leyes puede asociarse a la poca seriedad con la que el movimiento fue tomado en cuenta. Como resultado, las peticiones que pedían las mujeres de 1960 corresponden a las mismas que piden actualmente, como la igualdad de género, salarios justos, derecho al aborto, entre otros. De esta forma, al comparar los beneficios de la tercera ola feminista, tanto para Chile como para Estados Unidos, no lo consideramos como un avance para el feminismo, sino como un movimiento estancado. En la actualidad, podemos observar distintos hechos que corroboran la idea de que los logros efímeros de la tercera ola feminista siguen teniendo repercusiones en el día de hoy, tanto a nivel mundial como nacional. En primer lugar, la relevancia a nivel mundial sobre nuestra tesis puede ser evidenciada en leyes de restrictiva regulación sobre el aborto, como lo es la ley llamada Ley del Latido, aprobada en Estados Unidos. Esta prohíbe la interrupción del embarazo tras la sexta semana, que es la semana cuando generalmente se detecta el primer latido en el corazón del feto. Según BBC News Mundo, esta ley fue aprobada en 2019 por los estados de Kentucky, Ohio, Mississippi y Georgia, y las leyes aprobadas por varios de estos estados prohíben que un médico practique un aborto después de que se haya detectado el latido del corazón del feto. Algunos estados han aprobado su ley del latido, contemplando excepciones para los casos en que la mujer esté en peligro o el embarazo fue fruto de una violación. Pero en Alabama, por ejemplo, no está prevista ninguna excepción y se castiga duramente al médico que practique la interrupción del embarazo con cadena perpetua. Esta ley es altamente inconstitucional y demuestra cómo la mujer sigue luchando por los derechos sobre su propio cuerpo. La tercera ola feminista no tuvo un verdadero triunfo ante la individualidad del cuerpo de la mujer, porque hoy en día sigue la discusión e incluso se prohíbe la práctica del aborto. No solo esto, sino que las personas que determinan estas leyes son hombres terceros que deciden sobre el cuerpo de la mujer. Como dije anteriormente, las repercusiones de estos logros efímeros también se ven evidenciados en nuestro propio país. Por ejemplo, cuando hablamos del aborto libre en Chile. Si bien es cierto que se aprobó la ley por 3 causales en 2017, donde la mujer puede abortar solo si se encuentra en riesgo vital, inviabilidad fetal o violación, esto no es suficiente y no abarca la libertad femenina que conlleva el aborto. Esta ley fue creada únicamente como protección a la salud, algo básico que no debiese ser cuestionado. El aborto libre sigue siendo legal en Chile. Se sigue luchando por la verdadera libertad sobre nuestros cuerpos. Agregar que al igual que en Estados Unidos, todas estas leyes ante el cuerpo y la decisión de la mujer son promulgadas por hombres políticos, lo cual también denota una falta de avance feminista. Estos son solo ejemplos, pero existen muchísimas otras cuestiones que reflejan que la tercera ola feminista tuvo logros, pero estos lamentablemente fueron efímeros y no trascendieron en el tiempo. La mujer hoy en día sigue luchando por lo mismo que luchaba antes, tal vez de manera distinta, pero la lucha sigue presente en nuestro día a día. Ahora los dejo con Javiera. Para finalizar, la inconformidad y la unión de las mujeres desarrollaron un movimiento social denominado feminismo, que exige y lucha por los derechos femeninos, con el objetivo de dejar de ser vistas y tratadas como una alteridad.
De modo que es necesario mencionar que gracias a las dos primeras olas se estableció una distinción entre ambos géneros, logrando que la mujer se defina y se forme a lo largo de la historia. En resumen, al profundizar la tercera ola feminista, se puede evidenciar que sus logros no trascendieron en la historia, debido a que actualmente, sin cambios en el presente, la cuarta ola exige lo mismo que décadas atrás. Por otra parte, contra todo pronóstico, la cuarta ola ha generado conciencia tanto en la sociedad como en sus compañeras, como se pudo observar la marcha histórica del 8 de marzo de este mismo año. Además, se espera que en la futura Constitución se tomen en cuenta y se respeten los derechos de las mujeres, tanto en aborto libre como en igualdad salarial. De esta forma, se establece una distinción entre ambas olas. Aunque surge la misma interrogante anterior. ¿Será posible que la cuarta ola genere un cambio trascendental en el futuro del feminismo? Para llevar adelante este trabajo con mis compañeras y compañeros, estudiamos distintos textos que nos ayudaron a desarrollar una mejor respuesta ante la hipótesis planteada y a su vez convencer al lector con las mejores bases. Entre ellos podemos mencionar Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. También tenemos Breve recorrido por la historia del feminismo, de Maharbe Anel González García. Y por último, una aproximación teórica a las olas del feminismo, la cuarta ola, de Nani Aguilera Barriga. Bueno, de esta forma culminamos nuestra presentación, esperamos que haya sido de su agrado y también esperamos vernos en otra oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.